Bienvenidos una semana más a este su programa de Voz Populi en el que les llevamos temas de actualidad. Bueno, el tema que les proponemos hoy no es exactamente de actualidad esta semana, es actualidad esta semana y las semanas de los 40 últimos años, el empleo. Un empleo que en España ha preocupado siempre, todos los barómetros del CIS, gobierne con quien gobierne, se han preocupado de una situación que es la de que este es un país donde el desempleo, particularmente entre los jóvenes, ataca y ataca duramente. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de empleo. Don Ángel de la Fuente, director de FEDEA, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Don Ángel de la Fuente y FEDEA han presentado esta semana un nuevo observatorio de la situación del empleo en España. Una situación complicada porque, verán, cerramos 2022 con más de 3 millones de parados, volvemos a superar los 3 millones de parados. El último arreón del año fueron 82.000 parados más y se destruyeron esos empleos, lo cual es muy sintomático de desaceleración de la economía. Y además el problema que tiene este país es que entre los jóvenes eso ataca por demás, vamos a decir así. Hay una novedad en el último año, los últimos 2 años, respecto a las décadas anteriores. Los famosos fijos discontinuos. Ha habido una reforma laboral que vino a enmendar la reforma de Mariano Rajoy de 2013 y esa reforma tiene partidarios y detractores. Y de eso vamos a hablar con don Ángel de la Fuente. ¿Qué pasa, señor de la Fuente, con eso que se llama el fijo discontinuo en España? ¿Qué ocurre? ¿Porque hay lío estadístico o no? ¿Cómo está esto? Bueno, hay un cierto ruido porque, a ver, los fijos discontinuos, y esto no ha cambiado, siempre se ha hecho así, no se consideran parados incluso aunque no estén trabajando, ¿no? Incluso aunque estén cobrando prestaciones por desempleo. La idea es que como tiene una vinculación estable con una empresa, pues aunque estén en un periodo de inactividad, pues no se consideran parados, ¿no? Esto puede ser más o menos discutible, pero es verdad que se ha hecho siempre así. El problema es que con el cambio de la normativa de la última reforma, este contrato, que antes tenía un peso muy pequeño, había poquitos, ahora ha aumentado muchísimo el uso. Entonces, gente que antes hubieran tenido contratos temporales y que en el momento en el que se acababa el contrato hubieran sido contabilizados como parados, ahora teniendo contratos fijos discontinuos, cuando dejan de trabajar porque la empresa los manda temporalmente a casa, no cuentan como parados. Entonces ha cambiado ese mayor peso de este contrato, pues está teniendo un efecto bastante apreciable sobre la evolución de la serie de paro registrado, porque no está teniendo en cuenta mucha gente que antes sí hubieran sido considerados parados, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar eliminar ese ruido y una posible forma de hacerlo es sumando al paro registrado lo que se llaman los demandantes ocupados de empleo, o sea, son gente que está registrada en el SEPE y buscando empleo, y aquí se incluyen, entre otros, pues esos fijos discontinuos cuando no están trabajando y se registran en el SEPE. Entonces, al sumar este colectivo al paro registrado, pues se obtiene una serie, que es lo que llamamos nosotros el paro efectivo, que no tiene una ruptura. O sea, esta serie debería comportarse igual ahora que antes de la reforma y nos da una idea seguramente un poco mejor de la evolución real del desempleo en los últimos tiempos. Sí, pero para que nuestros oyentes se aclaren, la estadística oficial habla de 3 millones y pocos más parados. ¿Cuántos más son esos parados? ¿Es fiable la estadística del Ministerio de Trabajo o hay dudas al respecto? No hay duda, o sea, es una cuestión de definición, digamos. O sea, la estadística, como dije antes, mantiene la metodología, no hay un intento de cambiar o de ocultar nada. Simplemente el problema es que al haber cambiado el peso de un tipo de contrato, al haber subido mucho el peso de los fijos discontinuos, esa decisión de no contabilizarlos nunca como parados, aunque no estén trabajando, que antes distorsionaba poco la serie, ahora al ser muchos la distorsiona más, y hay un cambio, hay una ruptura en la serie, ¿no? En el momento en el que se produce la reforma, pues la serie deja de ser homogénea, estamos haciendo cosas distintas. Entonces, la serie oficial de paro registrado es una serie que en el último año, pues comparándola con un año anterior, no nos da una foto muy buena de lo que está pasando en el mercado de trabajo, porque contiene mucho ruido, ese cambio en el menú de contratos y en el peso de los fijos discontinuos. Esto es ruido, esto distorsiona, no es ocultación, es ruido.
Intentamos eliminar ese ruido haciendo lo que os decía de sumar los demandantes ocupados. Entonces tenemos una serie de paro efectivo que llamamos, que es más homogénea. Entonces esta serie pues da una foto un poco distinta de la evolución del paro, menos optimista, sobre todo en el último trimestre del año, en la que el paro registrado por primera vez en mucho tiempo, o sea, bajaba cuando generalmente subía, y parecía como que todo iba yendo estupendamente, mientras que si se hace la corrección y se utiliza la serie de paro registrado, pues entonces la serie ya se parece más a la de años anteriores y no hay ese tirón a la baja del paro. Hay dos datos que también merecen conocer nuestros oyentes, y es que la duración del contrato medio ha caído hasta los 46 días. En 2006 era una cifra parecida. Y no es que porque haya más contratos se trabajen más horas, es decir, se trabajan probablemente las mismas horas, lo que pasa que repartidas entre más gente. ¿Es así o no? Sí, de hecho, o sea, en términos de horas trabajadas estamos todavía por debajo del nivel prepandemia. En términos de afiliación estamos por encima, pero lo que estamos viendo es que de alguna forma, o sea, hay más afiliaciones, hay más relaciones laborales, pero tienden a ser más cortas y con menos horas trabajadas. O sea que de alguna manera pues hay más pluriempleo y jornadas más cortas que en otros años. O sea que dependiendo del indicador que se use, hemos recuperado no el nivel de empleo previo a la pandemia, ¿no? Hay que tener cierto cuidado con estos indicadores en los últimos tiempos. El hecho de que se haya subido el salario mínimo hasta 1.082 euros, que lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros semanas atrás, ¿eso cómo está incidiendo en los sectores más primarios, por decir así? Agricultura, fundamentalmente, también sector servicios domésticos. ¿Cómo está incidiendo en términos de empleo? A ver, es seguramente un poco prematuro, o sea, todavía no tenemos estudios convincentes con series suficientemente largas que recojan distintas etapas del ciclo económico como para controlar por todo, ¿no? Pero en principio uno esperaría que la fortísima subida del salario mínimo en los últimos años pues se tradujera de alguna forma, no tanto quizás en la destrucción de empleo, pero como mínimo sí en una reducción del crecimiento del empleo, o sea, empleos que se podrían haber creado si no se hubiera subido tanto el salario mínimo, seguramente no se crearán. Y si la cosa se tuerce, pues podrían destruirse algunos. O sea, esto es simplemente la ley de la demanda. Si tú subes el precio de algo, pues la gente compra menos, digamos, ¿no? Entonces, si exigimos que los trabajadores cobren una cantidad determinada, pues todos los que no producen tiene una productividad por debajo de esa cantidad, pues no se van a contratar, porque a la empresa no le trae cuenta. Y a lo mejor en algunos casos, si estamos hablando de tareas repetitivas, mecánicas, pues a lo mejor te trae cuenta poner un robot o mecanizarlo de alguna manera. O sea que eso quería preguntarle yo, porque claro, se suele decir históricamente que España es un país que compite en coste, es decir, en bajo coste. Es decir, la mano de obra es relativamente barata para lo que es una Europa, bueno, pues muy boyante. Estoy pensando en los países del centro y del norte de Europa, pero España, que está pegada a la Unión Europea, que comparte una misma moneda, compite con salarios bajos, se ha dicho siempre. Eso se ve en el mercado, se ve reflejado en el mercado de trabajo. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar ese mercado de trabajo? ¿O es una tarea de décadas que no puede abordar un solo gobierno? Hombre, estas cosas llevan su tiempo, no es algo que se arregle en un par de años. Básicamente se trata, o sea, si no queremos competir en costes, lo que tenemos que hacer es mejorar la cualificación de nuestros puestos de trabajo, de nuestras empresas, y hacer cosas con más valor añadido de las que hacíamos en el pasado, ¿no? Esa es la idea. Creo que todos estamos de acuerdo en hacia dónde hay que ir. Lo que pasa es que no es tan sencillo hacer esto, y sobre todo de una manera rápida, y hay actividades pues que no se prestan a esto, ¿no? Hay actividades manuales, hay actividades, pues, muchos empleos de servicios, muchos empleos agrícolas, etcétera, que tampoco, o sea, es que tengan un valor añadido per se tan alto. Pero bueno, ahí también hay márgenes, ¿no? O sea, podemos siempre
hemos tenido mucho turismo barato de sol y playa, pues a lo mejor y en eso estamos también. Eso quería yo, porque claro, siempre se dice en todos los programas de televisión y de radio y reportajes que hayan leído ustedes, habrán visto que siempre se habla, los expertos hablan de que la nuestra es una economía de servicios y que tiene que cambiar a un modelo de I+D+I. Pero invariablemente, todos los años la composición del Producto Interior Bruto la encabeza el turismo de sol y playa y el turismo propiamente dicho. ¿Habría que cambiar y digamos que la industria tenga un papel más relevante para que cambiemos de modelo económico o no? A mí esto de cambiar de modelo económico, nunca he entendido muy bien qué quiere decir o cómo se hace, ¿no? O sea, tenemos lo que tenemos y no se cambia por decreto. Se cambia poco a poco con las decisiones de empresas, gobiernos y trabajadores de intentar ir hacia productos con mayor valor, con productos más sofisticados, con precios más altos, y para eso necesitamos trabajadores también más cualificados y empresas que inviertan en investigación, que inviertan luego en las herramientas necesarias para hacer esa producción, pero esto no se hace rápidamente, entonces bueno. ¿Cómo cree que van a influir los famosos 140.000 millones de fondos Next Generation que va a dar la Unión Europea a España en los próximos años? ¿Cómo puede influir esto en el cambio de esta economía? Creo que son alguno más de 140.000 millones. Bueno. A ver, la idea es que esa inyección de recursos debería servirnos para darle una buena vuelta a nuestra economía, para invertir en cosas que la hagan más productiva, más competitiva y también más sostenible, ¿no? ¿Qué sectores cree usted que nos pueden hacer más competitivos, más sostenibles, como dice? Bueno, o sea, no es solamente una cuestión de sectores, que también, ¿no? Hay partes transversales, o sea, toda la idea de mejoras de productividad ligadas a una mayor digitalización y un mejor uso de los datos y la automatización en ciertos casos, pues eso se puede aplicar en sectores muy diversos. La mejora de la cualificación también, eso tendría un efecto transversal. Luego en los sectores hay una apuesta por ciertos sectores estratégicos, sobre todo en torno a los PERTEs, ¿no? a los grandes proyectos. Hay una que es fundamental, que es el PERTE-BEC, o sea, tenemos una industria del automóvil que es una parte fundamental de nuestra industria y que en los próximos años sí o sí va a tener que reconvertirse para producir coches eléctricos en vez de coches de Sagunto, ¿no? De Valencia. Bueno, de Sagunto no solo, pero también, ¿no? Entonces, ese proyecto pues tiene todo el sentido del mundo, intentar ayudar a ese sector a renovarse y adaptarse a la producción de un bien distinto, porque los motores de gasolina y los eléctricos no tienen mucho que ver. Y con ellos tienen que venir las baterías y hay que pensar en suministros de litio y mil cosas distintas, ¿no? O sea que hay apuestas por sectores específicos. Esta es clara porque además es un sector que ya tiene un peso enorme en nuestro sistema productivo. Hay otras quizá más arriesgadas, pero bueno, interesantes, ¿no? Como la apuesta por el sector de las chips, de los semiconductores. Eso le iba a preguntar yo ahora, porque les iba a contar a los oyentes que de los famosos 140.000 millones hay una partida reservada de 12.000 millones, nada menos que 12.000 millones, que es para chips, para el famoso PERTE del chip, etcétera, ¿no? Ha estado esta semana, bueno, los días anteriores han estado una comisión de presupuestos del Parlamento Europeo presidida por la alemana Monika Hohlmeier, con algunos eurodiputados de todos los países, también españoles, y hombre, lo que venían a decir ellos, Hohlmeier y el resto, es que ven ese PERTE del chip, los famosos 12.000 millones, poco definido, por decirlo diplomáticamente. ¿Ustedes también perciben esta misma sensación? Bueno, a ver, ese PERTE es el último que se ha hecho, acaba de echar a andar, o sea que por lo tanto es lógico que esté menos definido. Es un PERTE también muy arriesgado, o sea, es una apuesta fuerte por un sector que ahora mismo en España básicamente no existe y en el que a lo mejor tampoco tenemos una gran ventaja comparativa. Si conseguimos hacerlo funcionar, pues será una estupenda noticia. Pero bueno, hay un riesgo y no es sencillo, ¿no? O sea, la producción de esto pues exige unas tecnologías avanzadas, exige unos materiales, exige muchas cosas que hasta ahora no tenemos, y hay competencia muy fuerte, pues sobre todo asiática, o sea, Taiwán
y otros países de la zona y Estados Unidos, ¿no? Está intentando además, digamos, renacionalizar la producción de chips, que en buena medida está fuera. O sea que es un sector estratégico de enorme importancia, pero también muy difícil. Entonces, bueno, está bien hacer algunas apuestas arriesgadas, pero tenemos que ser conscientes de que lo son, ¿no? Hay otros también importantes, como el tema del hidrógeno y las nuevas tecnologías, que también tienen un PERTE específico, y bueno, pues todo eso junto más programas transversales de digitalización y de expansión de la capacidad renovable, mejora de la formación, digitalización de las administraciones, todo ello, si se hace bien, pues puede ser un revulsivo muy importante para la economía española, ¿no? La Unión Europea ha dado ya muchos miles de millones a España, ha entregado muchos miles de millones, la última hace una semana 6.000 millones, pero advierten que antes de dar nuevas cantidades quieren tener claro exactamente un plan para que el sistema de pensiones español sea sostenible. Les recuerdo que el sistema de la Seguridad Social tiene 100.000 millones de déficit, ha alcanzado una cifra récord, y en la Unión Europea nos miran de reojo y tiene la sensación de que el sistema, tal y como lo quiere concebido el ministro de Seguridad Social, Escrivá, puede que no sea sostenible, y están intercambiando papeles y el ministro Escrivá está negociando con los agentes sociales. ¿Usted cree, como experto en empleo y también experto en seguridad social, que esto bueno, puede condicionar los famosos fondos o la propia situación de España a futuro? A ver, el déficit no son 100.000 millones, lo que son 100.000 millones es la deuda acumulada del sistema. El tema de las pensiones nos preocupa enormemente, es una de las mayores amenazas a la sostenibilidad de las cuentas públicas, y la forma en la que se ha enfocado la reforma de lo que se ha hecho hasta ahora no nos parece que vaya en la dirección correcta. O sea, no está contribuyendo a asegurar la sostenibilidad del sistema, sino lo contrario. O sea, lo que se ha hecho hasta ahora es eliminar básicamente los mecanismos de control automático que se habían introducido en la reforma anterior, sin introducir cosas que ayuden a compensar esa pérdida de control, ¿no? En particular, se han hecho dos cosas que tienden a aumentar mucho el gasto en las próximas décadas. Uno es volver a la indexación completa de todas las pensiones con la inflación, y otra es suprimir lo que se llamaba el factor de sostenibilidad, que hubiera ligado la cuantía inicial de la pensión con la esperanza de vida. Entonces, según vivimos más años, pues se rebajaría la pensión inicial. Esas cosas, quitar esos dos frenos automáticos, según estimaciones del propio gobierno, aumentarán el gasto en pensiones en torno a 3,5 puntos del PIB en el 2050. 3,5 puntos del PIB son alrededor de 40.000 millones. No, son más. ¿Más? ¿Cuánto? Sí, son 50 y pico. 1.000 millones, 50 y pico, 1.000 millones más. Sí, algo así. Entonces, la Comisión pedía en las recomendaciones específicas de país que tienen que orientar las reformas, pedía que se hiciera un esfuerzo, entre otras cosas, por asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y asegurar su equidad intergeneracional, o sea, no cargar a los jóvenes excesivamente con cargas fiscales más altas todavía, ¿no? El problema es que las medidas compensatorias que ayudarían a soportar ese incremento del gasto o a financiar ese incremento del gasto del 3,5, de momento realmente no se ha tomado ninguna demasiado importante. O sea, las cosas que están encima de la mesa, el famoso MEI y alguna cosa más, pues no llegan ni de lejos, ¿no? Incluso el destope, la propuesta de destope que conocemos, que se hizo pública hace unas semanas tampoco contribuye demasiado a resolver eso. Y el factor demográfico, permíteme que le pregunte, por el factor demográfico, en la época buena de bonanza de España, en sus mejores momentos de mercado de empleo, había 3 trabajadores por cotizante, ¿no? ¿Y ahora cuál es la ratio? Bueno, había más en su momento, ahora debemos estar en 2 y bastante, y la previsión es que nos vayamos a 1,5 en el 2050. O sea, esa es parte importante del problema, que la demografía en las próximas décadas pues viene mal. O sea, tenemos cohortes muy grandes, los baby boomers, que nos vamos a empezar a jubilar pronto,
y sin embargo las cohortes posteriores, que son las que tendrán que cotizar para pagar nuestras pensiones, son más pequeñas y esto no va a mejorar en una temporada, ¿no? Entonces hay un problema demográfico, hay un problema de productividad. La salud de un sistema de pensiones contributivo como el nuestro depende, por un lado, del factor demográfico, de cuántos trabajadores pagan una pensión, y por otro, de la evolución de la productividad, ¿no? Pensar que los ingresos del sistema de pensiones dependen de los salarios de hoy, o sea, las cotizaciones que están ligadas a los salarios de hoy, y los gastos del sistema de pensiones dependen de los salarios en promedio durante los últimos 30 o 40 años, que es lo que determina las pensiones de los que hoy están jubilados. Cuanto más rápido crezca la productividad, más favorable es esa relación entre salarios actuales y pasados o entre ingresos y gastos. Esto tampoco ha evolucionado de una forma muy positiva en los últimos 20 años y no es previsible que se solucione milagrosamente en los próximos 20. O sea que, bueno, tanto por razones de productividad como demográficas, deberíamos ser muy cautos con las pensiones y, sin embargo, lo que hemos hecho es quitar los frenos que había al gasto sin poner en su lugar cosas que compensen eso, ¿no? esos mecanismos. ¿Es compatible ese aumento de la productividad de la que habla el señor de la Fuente con la España del pluriempleo que ha vuelto después de décadas? ¿Es compatible? Bueno, podría serlo, sí, o sea, no hay contradicción entre una cosa y otra, pero de momento no estamos viendo un repunte. No hay una mejora de la productividad. No, pero o sea, no estamos hablando de cosas puntuales de trimestre a trimestre, sino de tendencias de medio plazo, por lo menos, ¿no? Y la tasa de crecimiento de la productividad española, que en su día, en los años 50, finales de los 50, 60, era muy alta porque estábamos abriendo la economía al mundo y estábamos incorporando nuevas tecnologías y demás, en aquel momento nuestra productividad crecía a tasas muy grandes. Esto se ha ido perdiendo ese impulso según hemos ido agotando nuestras posibilidades de incorporación tecnológica, y en los últimos 20 años o así, pues la productividad española no tira muy bien. Y no hay nada que nos... ¿Por qué ha sido eso? ¿Qué hemos perdido en estos 20 años? Bueno, lo que decía, ¿no? O sea, había una oportunidad muy buena, que era, veníamos desde muy atrás en relación al resto de los países europeos y americanos, abrimos al mundo y incorporamos las tecnologías modernas, que antes no teníamos, y sacamos a una fracción enorme de la gente que antes trabajaba en el campo, se viene a las ciudades y empiezan a trabajar en industria y en servicios. Eso te da un tirón brutal en productividad, pero eso se agota. O sea, en el momento en que ya está todo el mundo fuera del campo, menos los necesarios contractores y buenas herramientas para seguir produciendo allí, y están todos en la industria, y la mayor parte de la población ya tiene una formación secundaria que antes no tenía. O sea, ese gran tirón pues se ha agotado y no somos una gran potencia innovadora, entonces las ventajas de copiar las hemos agotado y no estamos pasando el ataque, digamos, ¿no? La verdad es que este debate es apasionante, nos tiraríamos mucho tiempo hablando con don Ángel de la Fuente, que es director de la Fundación FEDEA. Ángel, muchísimas gracias por haber estado, es su casa y le invitaremos seguro otra vez para que nos ilustre con su saber sobre el tema del empleo en España, ¿no? Que es una materia que nos preocupa a todos los españoles sobremanera, porque la gente está en paro, sobre todo los jóvenes, y quieren saber qué es de su futuro. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, un placer. Y a todos ustedes les emplazo a la semana que viene para, pues ya les llevaré algún tema más de actualidad, que seguro que la semana da de sí. Hasta entonces.